Si tuviéramos que hablar de los personajes bíblicos más relevantes del Antiguo Testamento, sin duda el nombre del rey David sería mencionado. Un hombre que destacó por su fe, su valentía y su gran liderazgo, el ungido de Dios para reinar y guiar a su pueblo, pero que hombre al fin también sufrió por sus errores morales y no estuvo exento de debilidades como todo ser humano. En este video los invito a indagar esas cualidades que hicieron del rey David un líder excepcional y ejemplar, desde su humildad y confianza en Dios hasta su valentía y capacidad para perdonar. Descubriremos los actos más respetables y honorables de su vida y reinado. Prepárate para disfrutar e inspirarte en este camino por algunas de las cualidades del rey David. Trabajo y responsabilidad. Una de las características destacables en David es su compromiso con las distintas labores que tenía a su cargo. Si bien llegó a ser un líder, antes tuvo que saber acatar órdenes con humildad. Así hace su presentación bíblica en la trama. Cuando Samuel se presenta ante Jesé con la intención de ungir a uno de sus hijos, David se encontraba cuidando las ovejas de su padre. Incluso, ya siendo escudero del rey Saúl, quien en ese momento lo estimaba en gran medida, seguía cuidando del rebaño de su padre. Esta actitud demuestra tanto la fidelidad hacia su progenitor como su humildad y sencillez, las cuales no le impedían ensuciar sus manos en el campo luego de tocar la cítara para el rey Saúl. Gratitud. Quizás esta forma de actuar sea una de las más interesantes. David demostró ser un hombre de honor y agradecido con aquellas personas que lo ayudaron en alguna ocasión. Saúl en su momento le dio la confianza de hacerlo su compañero y lo puso a cargo de tareas militares. Por su parte, estableció una estrecha amistad con Jonatán, hijo del rey Saúl. David nunca olvidó estos gestos. Incluso cuando Saúl estaba empecinado en matarlo como sea y fue obligado a huir para salvar su vida. Más adelante, cuando se le presenta la ocasión ideal para eliminar a Saúl, mientras éste fue sorprendido defecando en la misma cueva donde se refugiaba David con sus hombres, él se rehúsa a matarlo. Argumenta su decisión con las siguientes palabras: «Líbreme Dios de hacer tal cosa contra mi Señor. No puedo poner la mano contra el ungido de Yahvé». Muestra del afecto que le tenía lo vemos cuando se entera de la muerte de Saúl y Jonatán en combate contra los filisteos. David lloró y lamentó sus pérdidas amargamente, y hasta llegó a componer una canción fúnebre en honor a ambos. Por otro lado, ya siendo rey de Israel, insistió en averiguar si había algún hijo de Jonatán que quedara vivo, y al enterarse de la existencia de Mipibal, quien además era tullido de ambas piernas, decide ayudarlo y proporcionarle todo lo posible para que viva bien, y de este modo honrar la memoria de la familia de Saúl. Y por si eso fuera poco, David le promete que comerá todos los días en su mesa. Valentía. Una de las cualidades más evidentes del rey David es el coraje que demuestra en cada una de sus empresas militares. David es un hombre aguerrido, cuyo valor fue madurando a cargo del rebaño de su padre. Él mismo relata al rey Saúl las veces que salía a defender a una oveja de las garras de un león o de un oso. Un ejemplo célebre es su pelea contra el temido soldado filisteo Goliat. Queda claro que su ánimo estaba sostenido por su fe en Dios y que lo que más lo motivaba era ver la ofensa que Goliat profería al insultarlo. Así es que exclama ante el guerrero enemigo: «Yo te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos, a quien tú has desafiado». A su vez, ya convertido rey de todo Israel, no se escondía tras sus guerreros en las distintas campañas, sino que peleaba al frente con ellos. Esto se observa en la ayuda que otorga a su subordinado Joab en la batalla contra los amonitas, intervención clave para la victoria. En Crónicas 19:17 se narra: «Cuando se dio aviso a David, éste reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó frente a ellos y se puso en orden de batalla contra ellos». Honra a sus guerreros.
David logró ganarse el cariño de la gente, de sus soldados, a tal punto que estaban dispuestos a morir por él. Esto en parte se lo ganó por su capacidad para premiar la actitud de sus hombres, influenciándolos positivamente, creando una comunión fiel. Para ejemplificar esto, podemos remontarnos al momento en que, luego de ser ungido rey por el pueblo, preparaba su ejército para luchar contra los jebuseos. David prueba el coraje de sus hombres con una propuesta tentadora y arriesgada. El primero que ataque a los jebuseos, ese será jefe y comandante. Así es que Joab pasó a ganarse su confianza al cumplir el reto. En otra ocasión, en plena guerra contra los filisteos, David, que permanecía con sus hombres refugiado en una caverna, expresó su deseo de beber agua del pozo de Belén, casi al pasar como un comentario sin mucha importancia, puesto que la ciudad se hallaba sitiada por sus enemigos. Sin embargo, 3 de sus guerreros más valerosos decidieron arriesgar sus vidas para satisfacer las necesidades de su líder. David, incrédulo y emocionado por tal prueba de valor, se negó a beber el agua y decidió ofrendarla a Yahvé en reconocimiento a los 3 valientes. Esta agua es la sangre de estos hombres que arriesgaron su vida por ir a buscarla. Capacidad de liderazgo. Desde el día 1 de su gobierno, David demostró un gran interés por mejorar y atender las necesidades de su reino, impulsando distintas edificaciones, estableciendo gobernadores en las ciudades que iba conquistando y en su constante preocupación por recuperar el arca de Yahvé. Pero lo que más destaca es su carisma e influencia hacia los demás, haciéndole un hombre admirado y estimado por su pueblo. Esto se debe en gran parte a su honradez y su capacidad para impartir justicia en determinadas situaciones. Esta cualidad lo llevó a ganarse la simpatía del rey filisteo Aquís en tiempos en que huía de Saúl para salvar su vida y se había refugiado en tierras filisteas. El rey consideraba a David un hombre leal y lo estimaba tanto que expresó a los consejeros reales que desconfiaban de él: hace ya 1 o 2 años que está conmigo y desde el día de su venida hasta hoy no he tenido nada que reprocharle. Un ejemplo claro del carácter de David se encuentra en 1 Samuel, capítulo 30, donde ocurre el saqueo de Siglag durante su estadía en tierra filistea. Él y sus guerreros regresaban al campamento de Siglag, puesto que, por la desconfianza de los jefes filisteos, no participaron en la batalla contra nada más y menos que el ejército de Saúl. Al regresar al campamento, descubren con espanto que el lugar ha sido destruido, saqueado y sus mujeres e hijos han sido raptados. Mientras su gente estaba desanimada y hasta pensaba en matarlo, él decide encomendarse a Dios y logra animar a sus hombres para recuperar a sus familias. Llevaban 3 días de viaje y estaban agotados. De los 600 que lo acompañaban, 200 no siguieron la marcha cuando se toparon ante un torrente. El resto siguió y en el camino encontraron a un egipcio quien los ayudó a ubicar a los amalecitas raptores a cambio de agua y pan. El rescate fue un éxito. Los amalecitas estaban dispersos en medio de una fiesta y fueron presa fácil para los temibles guerreros de David. Recuperaron todo. Sin embargo, al regresar victoriosos, se encontraron con los 200 hombres restantes y empezó a reinar un clima tenso. Los soldados que lograron el rescate no querían compartir nada del botín con los que se habían quedado. Pero David intervino exponiendo que tanto aquellos que combatieron como los que cuidaron el equipaje merecen parte del botín. Quizás esto de cuidar el equipaje lo mencionó a propósito para que no se sintieran avergonzados delante del resto y sus mujeres, puesto que realmente habían abandonado la misión por cansancio. Aparte de esto, David dejó en claro que Yahvé fue quien les concedió la victoria y que sería una deshonra portarse de manera mezquina en un día así. De este modo, estableció que el botín se repartiera en partes iguales, disipando de manera inteligente un posible conflicto entre su gente. Pone a Dios en primer lugar. Es de admirar la gran intimidad que establece David con Dios,
que forma parte central en su vida. A Él se remite en cada circunstancia, ya sea para agradecer o solicitar ayuda. Son numerosos los ejemplos bíblicos en los que lo vemos consultar a Dios antes de tomar una decisión crucial. Estando en persecución de Saúl, pide consejo divino para decidir si atacar o no a los filisteos. También lo hace antes de perseguir a los amalecitas que habían saqueado Sicelac. Y en otra ocasión, antes de subir a Judá, luego de la muerte de Saúl, para proclamarse rey. Por su parte, es consciente de que Dios es el juez supremo y así lo hace saber cuando la situación lo amerita. Es así que interpela a algunos hombres de Benjamín que solicitaban unírsele cuando permanecía escondido de Saúl, advirtiéndoles: si vienen a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón se unirá al de ustedes, pero si es para engañarme y ayudar a mis enemigos, puesto que yo tengo las manos limpias de todo pecado, el Dios de nuestros padres sea testigo y juez. Lo mismo se observa cuando decide dejar el arca de Dios en la ciudad de Israel y no llevarlo consigo en su exilio debido a la persecución de su hijo Absalón. David ordena a los sacerdotes levitas: devuelve el arca de Dios a la ciudad, porque si Él quiere me hará volver para ver el arca y su santuario, pero si no le agrado, que haga conmigo lo que le parezca. Reconoce el poder de Dios. David desde un principio fue consciente del gran poder de Dios, ya sea siempre que se enfrentaba ante una adversidad, como cuando lograba éxito en sus distintas empresas. Su fe siempre estaba puesta en Él. Cuando decide enfrentarse a Goliat, responde ante las advertencias de Saúl: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de este filisteo. Y es precisamente su celo por Dios el que lo impulsa a luchar. Ante la promesa de Dios de mantener su linaje en el trono, la cual le fue revelado por el profeta Natán, David asombrado exclama: ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas elevado tanto? Por su parte, en su momento de mayor angustia, viéndose obligado de exiliarse por la amenaza de su propio hijo Absalón, camino a Bahurín, es increpado por Semeí, un hombre de la familia de Saúl que lo insultaba con improperios y maldiciones. Ante esto, uno de sus hombres ofendidos se ofrece a cobrar venganza, pero David no lo permite, alegando que Dios es quien dispondrá de su futuro. Si mi propio hijo quiere matarme, con mayor razón este hombre de la tribu de Saúl. Déjenlo que me maldiga si Yahvé así lo ha mandado. Ojalá que viendo mi angustia, Yahvé se apiade de mí y cambie mi desgracia de hoy en felicidad. Más adelante en la historia, luego de recuperar el trono y su tierra, Semeí se presenta ante el rey excusándose de sus dichos y solicitando ser perdonado. No obstante, Abisai, guerrero de David, se rehúsa a aceptar las disculpas, afirmando que merece la muerte luego de haber maldecido al rey, pero David nuevamente descarta esa opinión y le otorga el perdón a Semeí, alegando con énfasis: ¿por qué me dan este mal consejo? ¿En un día como este va a morir alguien en Israel? ¿Acaso no se dan cuenta que hoy vuelvo a ser rey de Israel? Y hasta aquí el video de hoy. Espero hayan disfrutado de este breve recorrido escuchando y analizando aquellos aspectos que hicieron del rey David uno de los personajes bíblicos más trascendentes. Si te gustó, deja un me gusta y suscríbete para motivarme a subir más contenido como este. Y no dudes en dejar un comentario para expresar tus sensaciones. Hasta la próxima.